Grupera Parada es un lugar donde pase lo que pase, te haremos sentir bien. Bona nit, benvinguts i benvingudes a un altre programa de Propera Parada Cerdanyola. Ese público bueno. Aquest cop, com cada mes, live show des de l'irlandès. I no vinc sol perquè m'acompanyen les estrelles d'aquest programa. Los artistas rutilantes del humor de Cerdanyola que pasaré a presentar como merecen. Así que, quito esta música y vamos a por ello. Es un chaval muy cabal, cordial y fenomenal. Graba vídeos y hace chistes, así que en temas de humor no le rechistes. Bebe muchísimo, pero nunca se emborracha. El más listillo que entre, Chesco Murillo. Así es, bebo muchísimo, como quiero que me presenten en todos los lados. Bueno, Chesco, ¿qué tal? Muy bien, no he bebido todavía. Bueno, sí, un poquito, ¿no? Bueno, un poquito. Que te vea la gente beber, que es lo que mejor sabes hacer. ¡Hombre! ¡Un aplauso! Siempre es bonito ver a un profesional trabajando en lo suyo. ¡Tripita contenta! Pero no vienes solo. No vienes solo. ¿Por qué? Porque también viene un chaval. ¿Qué? Que viene de las Baleares haciendo postureo, pero no ha ido a ligar, creo. No hizo la sele porque estaba de recuperaciones, aunque no la necesita para hacer sus gestiones. Pronto le sustituirá una IA. ¡Que pase! ¡Joel García! Directito de una wife party. ¿Qué pasó, Sardañola? Vengo, o sea, hace media hora. Bueno, no, hace como 2 horas. Estaba en Menorca. Acabo de aterrizar hace un rato. Me ha traído mi padre directamente aquí. Bueno, me he pegado una ducha, es verdad. Vengo con una resaca increíble. Ah, sí hueles mal, Está es desde ahí. No, es que me he duchado solo el pelo. Solo te has puesto jabón en el pelo, luego lo que cae ya limpia. Lo que cae limpia. Claro. Pero eso es así de siempre, ¿no? Sí. ¿Hay alguien que haya llegado aquí, de los aquí presentes, puede aplaudir la persona que diga, no, yo es que limpio pie? O la, ¿Cómo? ¿Sabes? Que limpias pie. No, eso se tiene que dejar caer y por la propia naturaleza. No. Yo te recomiendo Se una cosa. levanta, como diciendo, no, eres serio, esto es serio. No, yo te recomiendo una cosa. Tú dejas caer y con el jabón que queda ahí en la ducha, desagüe. chapoteas un poco. Eso Claro. limpia, ¿eh? Es como el túnel de lavado del Sí, coche. porque también hay pelitos que exfolian. ¿Cómo has y dicho tal, que la te piel. llamabas? Perdona. Es que es el tonto. Pero es... Momento. No. ¿Cómo te llamas? Dani, a partir de ahora chapotea en la ducha y no hace falta que te agaches más a limpiarte los pies. De verdad, ¿eh? ¿Quieres olerlos? ¿Algún fetichista de pies es nuestra especialidad? Bueno, presenta a Pedro, va, presenta a Pedro. Hablando de eso, Hablando de fetichistas de pies. tiene un restaurante con mucho talante que le provoca una ansiedad mareante. Las uñas de las manos, su comida favorita. Hay que ver cómo las mastica. Si sigue así, le dará un infartín. Que pase, con cuidado, Pedro Martín. Si viese esto Andrea, pobrecita. ¿Qué tal, chavales? ¿Qué tal tú, Pedro? ¿Cómo vas? Mejor. Ahora que estoy sentado, bien ya. Está guapo, ¿eh? No tú. Me he ido unos días y has vuelto más guapo. O sea, ¿Has tú has vuelto vuelto más guapo. He vuelto, Y tú has vuelto más he guapo. vuelto y estás más guapo. Has cambiado tu perspectiva. Uy, muchas gracias, estoy súper espeso, oye, de verdad, disculpar por todo lo que vaya a decir. Bueno, tampoco eres... Si ya de por sí... Pero has dicho que has venido con resaca. Sí. Pero no han salido imágenes tuyas en silla de ruedas como Ibai, Esto lo habéis visto. Eso fue una mala resaca, ya está, Es verdad que para llegar pronto aquí igual he tenido que correr un poco en el aeropuerto, pero tanto como... ¿Has vomitado hoy? No, pero he estado muy cerca. Pues te faltaría eso. Claro, es que vomitar purga. Y te curas del... De eso va la película. La purga, sí. Sí. Gente que vomita. ¿No le llaman así a Messi en Andalucía? Bueno. Qué gracioso, ¿no? Muy gracioso, muy gracioso. Bueno. Haz tu trabajo, Alejandro. Haz tu trabajo. Lo estoy haciendo, siempre te anticipas. ¡Dinamiza! No. Nah. Vale, gente. ¿Quién es? Asumo yo ya por dónde habrá más gente que pueda responder a esta pregunta. ¿Quién es la primera vez que viene aquí?
que aplauda. Aquí respondemos aplaudiendo. ¿Aplausómetro? Nada mal, nada mal. Vale. Si no fuese por vosotros, no habría venido casi nadie. Gracias. ¿Y quién viene asiduamente al irlandés a vernos? Ole, 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 los caracoles. Muy bien, muy Los bien. reales, muy los reales bien. de verdad. ¿Alguien escucha el podcast que tenemos? Vale, dos personas reales, Ojo. el resto. Muy bien, ¿Dos? muy bien, muy bien. Somos Propera Parada Sardañola, que hacemos un live show desde el Irish como en el tercer jueves de cada mes o penúltimo. Pero según sin el caiga, cómo. según caiga. Entonces, desde el último irlandés han pasado muchas cosas. ¿Ah, sí? Pero, Muchas, sí, muchas. han pasado muchas cosas. Pero me gustaría aprovechar, ya que hablo del irlandés y presento este programa. Para decir que tienen una oferta de cubos. No, que es para decir que. No, sí, tenéis una oferta de cubos, si lo queréis. No sé si lo hemos que- mencionado, pero. Que este es el último irlandés que hacemos antes de irnos de vacaciones. Oh. Ah, que nos vamos de vacaciones. No, porque tenemos otra cosa. Tenemos más cosas. es, Están el hasta la polla de nosotros. es el último irlandés. Oye, que alguien lo eche. A ser camarero, no podemos. No, es el jefe. Maestro. Es el último irlandés, que no el último Propera Parada, porque vamos a hacer unos especiales durante julio, pero el más especial de todos es que si nos seguís en Instagram, como espero que lo hagáis todos y todas, ya habréis visto, el sábado 6 de julio hacemos Propera Parada Summerfest. Ahí. En el Parcharau. Comedia, música en directo, podcast. De todo. Emborracharnos a las 7 de la tarde. Lo que nos gusta. Y que no nos miren mal. Sí, señor. Pero eso es típico de Sardañola. Hombre, ¿Cómo no podía Y de ser de San otra Juan. manera? es su cultura, habrá que respetar, ¿no? Es cultura, habrá que respetarla. ¿Qué más cositas? Bueno, lo ha dicho el Pedro, está jugando España. ¡España, España! ¿Hay 1-0. alguien aquí que aplauda a alguien que sea seguidor de la Eurocopa, pero esté aquí? ¡Ole! ¡Ole! ¡Toma! Prioridades. Y alguien que vaya con Italia, no como. Ah, pero- Los de puta España ahí, ¿eh? Ahí está ese. ¿Son italianos? Pero un momento. O A sea, lo mejor están de decir Erasmus. puta España, pero animar a Italia es pegarte una hostia en la A cara ver, a ti al mismo. final, siendo dos países lo suficientemente fascistas, no me parece. Es lo que digo. es verdad, Es como de, No me va, parece es mal. que hay que combatir Vamos a al Alemania. fascismo, tal. ¡Ánimo, Italia! Te miro la mano pensando cómo tendrá el puño. Vamos, Italia, tú puedes. Bueno, ahora que habláis así un poquito de países. Un momento, claro. Ah, vale, los, ahora- los de Vox irán con Italia hoy. ¿Cómo No, de no, Vox? no. ¿Cómo van a ir con Italia? No, ¿qué va? ¿Cómo van a ir con Italia? Como ir con Italia. ¿Cómo van a ir con Italia? ¿Por qué? Porque son españoles, ¿no? Ellos con van a ir Italia. como diciendo, Sí, pero la tú- selección bien, pero le falta el águila, ¿no? Como Ahora que estamos la hablando- cerveza, la cerveza. Sí. ahora que estamos- Oferta de cubos. Gracias, Joel, guapo. Ahora que estamos hablando también de países, hace nada, el fin de semana pasado, creo que fue, o hace dos. El fin de semana pasado fue las elecciones europeas. Oh, es verdad. ¿Alguien ha votado a se acabó la fiesta? ¡Hombre, hombre! Gracias, qué bueno que preguntaste. La mejor pregunta que puedes hacer delante del público. Hombre. Por estadística, No, no. Hay gente que se está poniendo nerviosa. De esos 800.000 votos, espero que ninguno esté aquí. 799.000 están viendo la Eurocopa ahora. O sea, no- eso seguro. Eso seguro. Eso porque tú no, ¿no? Sí. Va. Y Joel, has estado en Menorca, ¿nos quieres hablar de ello o tu sección va de eso? Mi sección va a ir de eso. Ah, al final no hablas de. ¿Queréis que os cuente un datazo? Cuenta. Sí, cuenta ¡Me que- licencié! ¡Oh! ¡Me licencié! Has aprobado todas. Hoy he mirado las notas en el Click.edu y me he sacado un grado superior de producción audiovisual. Un aplauso para En Joel. 4 años. Una 4 años he pregunta. tardado. Mis jefes han estado un año entero creyendo que ya me lo había sacado. Ya- Eric te está mirando en plan de ya verás cuando se Y entren el, los otro míos. día, y el otro día de repente les dije, oye, tengo un par de exámenes y me dijeron, ¿de qué? Y yo, ¿os acordáis que os dije que tenía un título? Pues soy menor. Era la liga de Xavi. Muy bien, Joel. Ya no voy a decir lo que iba a decir, era muy ofensivo. Me licencié. Muy bien, Joel, felicidades. Muy bien, me alegro mucho. Pues, Pedro, Dime. ¿traes cositas de artistas de Sarda? ¿Puede Sí, ser? pero no hace falta que pongas intro. Pero ¿y si la quiero poner? Ponla. Porque es una canción tuya. Hombre, claro, ponla. Ponla. ¿Cómo baila la gente ante no. este temazo? Al menos no es bésame. Sección breve.
Yo aquí aprovecho para decir cosas que han hecho artistas de Sardañola y hacer un poquito de publi y tal. ¿Me lo he podido mirar mucho? No. Pero me ha hablado una amiga y me ha dicho que diga... No es tan amigo. No, como de repente. No. A ver, no es tan amiga porque es la novia del hermano pequeño de un amigo. Pero demasiados amiga. datos. Que el jueves 27 de junio en la sala ACME de 8 de la tarde a 12 de la noche hacen Diversus y Orgullosos Party, ¿vale? Que es una fiesta en motivo del Día del Orgullo y demás. Yo pensaba que era una Entonces- fiesta en la que no se iban a meter cocaína por primera vez. No, yo creo que habrá. O sea, una cosa no quita la otra. Es el ACME, hombre. Sí. No. Eso, que si a alguien le interesa, pues que ahí está. Y yo ya lo he dicho. Y no hay más, ¿eh? Ya, ¿no que es? No hay. Bueno, que la En la, semana que viene. en la verbena de San Juan hay movida en... ¿Dónde? En el Charao, ¿no? Sí. Y en el Orgullo hay fiesta grande. Bueno, sí, pero eso no viene es un artista Azúcar de Moreno. Sarda. Precisamente ni un puto artista de Sarda. O sea, Correcto. Pero bueno, que Azúcar Moreno actuará en el tour. Pero que lo sepan. Grands concerts en el. Hay un escenario grande y ellas con su jarana. Azúcar día? Moreno, ¿Qué el día azúcar será? bueno. El azúcar moreno, el azúcar bueno, sí, sí. 28. 28, sábado 28 o Creo que viernes. el 28, ¿no? Sábado 29, ¿no? Nos dicen en el No lo periódico sé. sábado Mirad el 29. Pues Sardañola. 29. Sábado 29 El sábado. de junio, sí. Y ya está. no sé Ya qué. está de moviditas de Sarda. Y Que la ya semana está. que viene comedia de Barry. Semana que viene monólogos en Comedia de Y Barri. que el Cierre- 6 de julio hacemos nosotros el Summerfest. Poco Y nos da- 7 San Fermín. Sí, Por si 7 San acaso. Fermín, sí, por si os pilla mal. Por si, Según cómo acabe la por si lo noche, podéis combinar. acabamos en San Fermín de Empalme. Puede pasar, Buah, puede Podría pasar. Hay buenos conciertos este año. Podría pasar. ¿En San Fermín? Sí. Pues Y ya estaría, ¿eh? Ya estaría. ¿Sí? Yo por mí ya. Muy buena Vale, sección. Para los que no sois habituales del programa, ¿vale? Y me voy a dirigir exclusivamente casi a la mesa de compañeros de trabajo de Pedro. El Phil es un habitual desde los orígenes, ¿eh? De la droga. Este programa se compone de esta introducción y luego de secciones. Entonces vamos a hacer- Estás explicando el Sí, cómo sí. el programa. Es Hacemos unas increíble. secciones temáticas Ajá. y son donde cada uno desarrolla su talento. Yo creo que lo irán pillando, ¿eh? Vale, Son yo- gente muy lista. Ya, es verdad. Es verdad. No lo parecen, ¿eh? Pero, Pero bueno, pero son muy listos todos. nunca está de más. Nunca está de más. ¿Va a empezar Joel? ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo, va. ¿Qué dice Joel. dice Joel? Empieza Joel su sección. El programa suele ir así, ¿vale? En plan, confíen hasta el final. Joel. Espera parada. 0829. Joel. Son Vale, tiempos de bájame cambio eso, de bájame conciencia. eso. Ahora, Vale. claro. Vale, a ver. Te duele la cabeza. Cosas. Es que os lo tengo que explicar a vosotros porque no habéis visto programas anteriores. Pero de los creadores de cuando fui a Tenerife de vacaciones con mis colegas y a la vuelta uno de mis colegas le dijo una hora después a sus padres para que le fueran a buscar porque se pensaba que la hora de llegada era en el horario de Tenerife en vez de en el de aquí, este mismo colega se ha ido de viaje a Menorca y no se ha llevado calzoncillos. Entonces, se ha pasado todo el viaje pidiendo calzoncillos a todo el mundo Increíble. bueno, a todos los colegas. Me Y le cuadra- dabais me- los usados. Y Me cuadra tanto que sea tu colega. Es que. Porque tú eres nuestro tonto, pero es que tú no eres el tonto de tu grupo. Es El increíble. listo de ese grupo. lo mejor de todo es Eso que es soy el increíble. listo del grupo. Vale, entonces, ¿qué más cosas han pasado? David, ¿conocéis a David? Sí. David casi se queda tetrapléjico en este viaje. Bueno, otra de las cosas, mis colegas fueron el lunes y yo fui en martes porque no podía ir más tan pronto. ¿Qué pasó? Que yo cuando llego el martes me recogen a las 8 de la mañana en el aeropuerto y me dicen, oye, tenemos reservado un barco. Y yo dije, coño, qué fuerte vienen, a tope con estas vacaciones. Me meten en un barco que con mucha suerte flotaba y me dicen, bueno, a todo esto yo me subo al barco, todo en plan, bueno, venga, vamos a disfrutar, tal, no sé cuál. El tío del barco, el típico que es como de, guau, es un mafias, coge, empuja al barco y mientras nos estamos yendo dice, bueno, nos vemos aquí en 8 horas. Las peores 8 horas de mi vida. Y que alguien aprendió a conducirlo, ¿no? En plan. Bueno, era un barco de estos sin titulín. Ah, vale. Pero iba con mar. Bueno, pasó una cosa y es que, claro, o sea, lo guay del barco está en como que llegas a sitios de la isla que no llega a nadie si no es con barco y entonces te puedes bañar en sitios increíbles. Pero no te cuentan que el barco, claro, hay que ponerle un ancla.
Una cosa, creo que es lo mínimo que sabe la gente, pero ¿no? pero Como- no te explican cómo va. O sea, a ti te meten en un barco y te dicen disfruta. Bueno, Porque a lo no te mejor- dicen disfruta, te dicen nos vemos en 8 horas. Vale. Porque Seguro que yo no- creo que, a yo lo creo mejor que os el dio tío, una patera, ¿eh? yo creo que el tío era como Pedro y de repente dijo, Era bueno, como Pedro. teletrabajo un rato. De repente me voy y entonces se fue a hacer su jornada laboral y dijo, bueno, luego lo recojo. Total, que nos acercamos, vimos un barco como dentro de un sitio que era un sitio muy chulo, con buena arena y tal. Vimos gente que estaba atracada con un barco muy parecido al nuestro y nos acercamos rollo Piratas del Caribe. Se asustaron muchísimo, claro. Se encontraron a 5 personas en un barco intentando hacer como podíamos, mucho más fuerte. De hecho, salimos en el puerto como a toda hostia, que se ve que tenía que ir como a velocidad 1 y íbamos a velocidad 8. Los putos pijos quejándose de que se les movían los yates, no sé qué. Venga, hombre, eres pijo, te puedes comprar otro yate, payaso. Total, que llegamos a la gente esta, llegamos al abordaje, ellos súper asustados, claro, igual estaban en pelotas en su barco porque la gente es muy de que, como tengo un barco, yo me pongo en pelotas aquí y la distancia de seguridad. Total, que llegamos, de repente, oye, perdonad, ¿cómo se tira el ancla? Pues, no, de repente nos explican cómo se tira el ancla, tal, bueno, No, caña, Nuria, la caña. Fallo de término. Pero bien No, tirado, cuidado muy con bien el tirado. ancla, el Como ancla la caña, no como... y luego eso es otra, tú pones el ancla, luego a ver cómo coño lo quitas. Buceando. ¿Cuántas bromas injustificadas sabe que está casado, eh? Es increíble. Luego, ¿qué pasó todo esto? Que nosotros, el puto barco fue puro postureo. O sea, eso fue vamos a derrochar. Con lo poco que te gusta, tío. Vamos a derrochar. Total, ¿qué pasaba? Que estábamos en un barco, pero no teníamos una foto de nosotros en el barco. Claro. ¿Qué dijimos? Pues volvemos a los que hemos abordado antes. Le damos el móvil. Los piratas más raros del mundo, ¿eh? Es que es verdad que era raro. ¡Hazme una foto! Bueno, de hecho, cuando fuimos no estaban estos, había otra gente que eran franceses, imagino que eran. Uf, los Total, peores. que coge David, que vosotros lo conocéis. David era nuestro técnico de vídeo en la radio el año pasado. Coge David con una funda de estas de móvil, de estas malas de hacer fotos debajo del agua. Se coge, le dice a un tío francés que estaba ahí como puesto encima: Sorry, a picture. Sin que el otro respondiese absolutamente nada. Se tira de cabeza. El francés no entiende absolutamente nada. De repente ve a un pavo que aparentemente viene de Marruecos perfectamente, porque no habéis visto a David. David parece Pero- un poquito... Sí. David, Es más español que todos nosotros, pero... David se pone el chándal del PSG. Es el y- Morat. Y no te lo quieras encontrar por la noche. Aparece en el backstage del No, Morat. es increíble. Nadie sabe cómo. Total, que se tira David, el francés flipando, en plan de qué cojones, me roban aquí ahora mismo, me roban en alta mar. Ya me habían dicho que España era peligrosa, ya me lo habían dicho. Total. Pero si eran franceses. Sí. Si eso es peor que aquí. Bueno, ya, pero España. España. Que cuando ya de repente ve dice, ¡ah! Coge el móvil y. Claro, a todo esto, lo que es gracioso es que nosotros tuvimos que dejar una distancia de seguridad entre barcos para no chocarnos y tal, porque no era plan. Tiene movida. sentido. Total, que no sabéis lo incómodo que es que de repente David, que se había tirado al mar, le da el móvil, el pavo esperando a que David volviera al barco. Fue como unos momentos de nosotros mirando en plan de sí, ya vamos, ya vamos. David nadando como hacia el barco, de repente estaba el motor encendido por lo que no podía subir por detrás, teniéndole que ayudar. Como diciendo, así se sintió Jack en Titanic, ¿no? Exactamente igual. A todo, bueno, eso, una foto de mierda y tal. No, es que increíble. Lo del barco, fatal. Luego, en ese mismo barco, es que o sea, todo era horrible. O sea, iban pasando las horas. Quisimos movernos a otra cala. De repente nos pilló el viento en contra. Empezaron a caernos unas olas dentro del barco. Que si no volcamos fue porque yo creo que el tío del barco estaba ahí propulsando de alguna forma para que eso nos hundiese. Y decidimos al final volver. Llegamos como a una zona de una cala que dijo un colega: esta es la zona de saltos. Él, que de hecho era el que iba sin calzoncillos, que ha ido todo el viaje sin calzoncillos. Tu colega, el listo. El listo dijo: esta es una cala de saltos. ¿Saltasteis? Yo aquí, porque él era el típico de yo llevo 5 años seguidos viniendo aquí, yo me sé la isla de memoria, tal. Y coge, llega, este es el sitio de saltos. Y él, sin querer saltar, porque ya lo dijo desde el principio, desde el barco a 20-25 metros del sitio del salto, nos dijo: mira, chicos, tenéis que saltar de esta manera. ¿Estás cómodo? Sí, se apoyó como así y empezó a hacer la del: tú subes por esas rocas.
Que tú le dices, pero tú has saltado. No, pero lo he visto. Hay que estar loco para eso. Llevo 5 años viniendo, yo lo he visto. Yo te enseño la técnica. El pavo empezó a dar su speech. Venga, va, te subes a la roca, tal. Son 17 metros. 17 metros de caída. Digo, me cago en la puta. Yo que mido 1,5 metros. Digo, para mí son 24 metros lo mínimo. Así es. Total. No funciona así, ¿no? Total, que nos cuenta todo el speech, tal. En plan, sobre todo caer rectos. Lo más importante es que caigáis en palillo. Él en ningún momento mencionó hay gente que ha salido y gente que... Bueno, hay gente que la han tenido que sacar. El Langui saltó. El Langui saltó. Antes corría los 100 metros. Total, que coge David, el técnico de la radio. Yo dije, a mí, técnico de la radio de cámara, bueno, sí. Entonces, Es verdad que no coge hemos salvado David Nuria. y él dijo, yo me verdad. envalentono. Otra vez David se tira de la barca, todos animando a Una David. cosa, que David pare quieto, ¿no? Un momento. Un poquito, ¿eh? David, otro momento súper incómodo que es que empiezas a animarlo una vez salta de la barca, pero tú no sabes que tiene 25 metros nadando hasta el sitio del salto, subir las rocas, total, que empezó como un animoso, en plan de David, pero fue David. David. Vamos. Pero que para que él se Ya llegas, él se giraba David. y decía, hasta que llegue, ¿no? Tú, venga. Venga, y ya llegó a las rocas y bueno, ya lo animamos cuando suba, claro, que somos gilipollas. ¿Cómo se Va, llama salta. la zona? Ni puta idea. Buen nombre. Total, que sube arriba, a todo esto iba cayendo gente, todo el mundo súper bien. Pa, la gente caía, pa, bien, qué guapo, tal. Total, que llega David arriba, él con toda la teoría que le habían explicado hacía 10 minutos, la tenía fresca. Y de hecho ahí arriba le cojo un chaval porque David preguntó aún así, dijo, oye, tú te has saltado, ¿no? Y le dijo, sí. Dice, mira, tienes que correr, dice, yo te recomiendo, le dijo el tío de arriba, yo te recomiendo no mirar abajo, porque claro, si miras abajo te asustas, tienes que correr y saltar. Tú donde caigas, tú tranquilo que esto es todo hondo. Total, que nosotros empezamos a ver que empieza a hablar con ese de arriba, nosotros ya como, buah, le está quitando epicidad a esto, se lo va a pensar, ya veréis que se da la vuelta. Tal. Salta ya. Y cuando menos te lo esperas, coge David, pega un salto y el pavo cae de culo. Pero para arriba. Todo, o sea, O sea, se le metió todo el mar en el culo, ¿eh? pero a 17 metros. Sexo anal con el mar, ¿eh? Bueno, no sé si os habéis enterado que ha bajado el nivel del mar. Eso se llama Te dice, Eso es un edema, ¿no? Algo así. No, pero una no. lavativa. O sea, ahora nos reímos. Pero todo el mundo que estaba Pero se ahí, partió el o sea, culo. fue había Muy bien visto, Pedro, muy bien había visto. mucha Grande, gente Pedro, mirando y hubo un Oh, mamá. La gente se pensaba que ahí se había quedado. Y él lo primero que hizo fue salir con el OK. Él salió con el OK y yo dije, OK. Vaya profesional, ¿eh? Dije, vale. No Pero era la el pavo, primera vez. El pavo cuando llegó al barco dijo, chicos, subidme porque me he mareado. Había llegado flotando el hijo de puta. Buah, qué pena poder haber dicho, chicos, me he roto el culo. No, os lo juro. Me ha gustado. Que se ve que le dio un calambrazo como cervical y está hecho una mierda el pavo. Hombre, es que un golpe, aunque sea agua, un pero golpe yo te digo una cosa. te deja tonto. Lo rápido que ha salido hoy del aeropuerto en silla de ruedas. Compitiendo contra Ibai. En plan, Y eso, y así. Es uno Bueno, de los coches que están dando vueltas por Barcelona. esa misma noche, David ha cogido la turca más grande que yo he visto en mi vida. Para el dolor. Tengo una foto de David. Pero No, pero no la se puede enseñes, enseñar. no la enseñes, Os paso no ahora la después el móvil, ¿eh? No. No te fíes, no te Tengo fíes. una foto activad de- el airdrop. Tengo una foto de David. Pero enséñamela a mí. No sé si alguien la puede ver. La más o menos la veis. Eso se había quedado dormido A verla, apoyado a verla, en la a verla. pared de casa. Retira. A verla. No A llegó ni verla, a la verla. cama. Dormido apoyado en la pared. Enséñamela. La pared. Pero es que- ¡Dios! Es increíble, ¿eh? Del trayecto de la discoteca hasta la casa habían 10 minutos y se convirtieron en 1 hora porque el pavo... No, pero no pasa nada. Hostia, David. No. Bueno, tampoco lo haría. Por haber saltado, a mí que me cuentas. Que no, pero eso es por beber, no es por saltar. Bueno, yo creo que el salto influenció. Sí. Total, que han sido unas vacaciones muy raras. Muy raras. Me lo he pasado bien, pero a la vez lo he sufrido mucho. No me vuelvo a meter 8 putas horas en un barco en la vida y esto lo recomiendo ya, que no se engañen. Si de repente os dicen, oye, nos vamos de barco, decir que no. Decir que no. Increíble. Es mejor el que va a ruedecillas. Ese, el patito. El patín. Y ya creo que súper rápido. Tenía que explicar así que en el avión
tenía que prepararme la sección, pero me he empezado Juego de Tronos. Joder. Ya era hora, entonces me he empezado Juego de Tronos, y he llegado a una reflexión, intentándome preparar la sección, pero tengo déficit de atención, entonces he dicho, bueno, miro un poco de Juego de Tronos, pero luego paso a tal, y he dicho, coño, ¿vosotros creéis que la Llotja del Barça, no sé si sabéis la Llotja, lo que es la zona donde van como los presidentes y tal, La ¿creéis que Llotja. se llama la Llotja porque es donde se juntan los peces gordos? No, no hay chiste. O sea, es de verdad una reflexión que yo he hecho. Barras. Y estaba en el avión y he dicho, espérate que esto igual es así. Pero tenía el modo avión y no he podido buscar en Google. Entonces, si alguien puede buscarlo y en un rato nos lo dice, por favor. Dicho esto, pasamos a la sección de Chesco. ¿Va mi sección ahora? Vamos Genial. con Chesco. Esta ha sido la sección de Joel. Ayer olía sobaco, esta noche huele a pies. ¿Qué es? ¡Locutorio Bangladesh! Peña chateando más allá de las 3. ¿Qué es? ¡Locutorio Bangladesh! Cuando quieras me la quitas. Vale, viene mi sección, ¿no? Se ha hecho mi sección, ha Sí, pasado así, sí, sí. Pedro, lo siento. ¿Qué voy a hacer hoy? Yo he traído una carta al verano, pero la vamos a hacer rollo radio, ¿sabéis Radio Fórmula? Que van poniendo canciones de repente, en plan... Alguien dice, bienvenidos, buenos días, vamos a escuchar, y suena bomba y sensual, y van poniendo canciones, ¿vale? Todo el rato es eso. Pues voy a leer una carta al verano de esa manera. ¿Por qué? Hoy es 20 de junio, primer día oficialmente de verano. Yo quiero bailar toda la noche. Baja. Baila. Vale, ya está aquí el verano, el calor, ese momento donde te va a sudar hasta el entreteto y la raja del culo. Qué agradable, ¿verdad? Momento de gorronear la piscina de tu único colega con piscina, ese colega pijo. ¿No, Joel? Invítate, ¿no? ¿No? A ver, ¿para cuándo? Bueno. Voy a comprarme un barco para la piscina. Vale. Ah, alguien ha dicho que tiene piscina comunitaria. Lo que viene a ser un poco padres disfrazados de pijos, ¿no? Como pijos wannabe, ¿no? Un poquito. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna, really, really, really wanna say, if you wanna be my lover. También llegan las quedadas en la playa, esas quedadas que realmente todos odiamos, pero las hacemos. No sé muy bien por qué. Entiendo que porque es verano. Pero realmente nos irrita la puta arena, no nos gusta la puta gente y nos bañamos en agua salada, ¿no? El único agua que ensucia, no más que limpia. Curioso. Que por cierto, una compresa flotando, ¿no? Será autóctona de Badalona, supongo. ¿Escucháis esto? ¡Ola de calor! ¡Ola de calor! ¡Hola, de calor! Así es, ola de calor, vigilad a vuestros abuelos, porque en nada saldrá Perro Sánchez diciendo: los yayos se están muriendo, que vayan por la sombra los hijos de la gran puta, ¿no? Y yo añadiré que sí, vigilad a vuestros abuelos, porque están piropeando a chicas muy menores por la calle, que viven en 1940, pero bueno, ojalá sean eternos, ¿no, los abuelos? No vaya a ser. Bueno, que en verano también es época un poquito del amor, ¿no? Un poquito de amor, de romance. Oh... Está en la parte lenta, la seria. Un poco tierno. Súper serio esto, ¿eh? Hombre, tienes una cita con lo que puede que sea el amor de tu vida o un amor de verano. Y te dice, vaya, te has puesto muy rojo. Esto debe ser que te gustó mucho. No, es que fui a la playa y me he quemado, porque por lo que sea Dios no me dio la virtud de ser moreno, sino de ponerme rojo gamba. Un poquito como Pedro, ¿no? Bueno. También en ese momento, también es el momento donde tu colega se va al pueblo. Y resulta que aquí no se come un rosco, pero en el pueblo, joder, en el pueblo no veas. En el pueblo se ha follado a la mitad, incluyendo a su prima, la verdad. Guau, esa gente es increíble. Que hay que decir que esta gente son los mismos que por algún motivo tienen como 3 meses de vacaciones, ¿no? O sea, que dices, ¿quién tiene 3 meses de vacaciones? Yo en agosto... Porque yo en agosto sigo trabajando. Work es trabajar, trabajo en inglés. Ah, yo pensaba que era ir al walk. Ah, no. Gracias. Ya me he perdido aquí. Estoy trabajando en pleno agosto y en mi Instagram tengo a 4 personas en barco, 10 en la playa, 5 en la piscina y 2 que se han puesto un barreño en su terrado para sentirse mejor. En fin, yo seguiré editando este vídeo que lo entrego mañana y al cliente le corre prisa, aunque está de vacaciones. De vacaciones como sus hijos. En esta época, algunos padres y madres descubren que no querían ser tan padres ni madres, ¿no?
sea, como que llevan 2 semanas con sus hijos en casa y alguno ya se ha replanteado cosas, ¿no? Ya se sienten un poquito como Rodolfo Sancho, ¿no? Un poquito. Como que... Ah, ya lo has puesto de una, ¿eh? Vale, a ver una explicación. No, porque aquí, se ha liado. Aquí iba a decir, está mal el chiste, lo sé, está mal, pero hasta Rodolfo Sancho le ha pasado un poco eso, que ahora está diciendo, tampoco quiero que sea tan hijo mío, ¿no? Yo creo como que aquí te lo planteas. Y entonces aquí vamos a decir, venga, va, la siguiente canción. Vale, ir al gimnasio, ponerse en forma. Muchas chicas y chicos se obsesionan con lo que llaman Operación Bikini. O los hombres llamamos Operación Camarón, ¿vale? Operación Camarón, lo llamamos así, buscadlo. Un periodo de tiempo para ponerte fit y estar bien bellaca y bellaco y que no te dé vergüenza que te vean sin camiseta. ¿Aún no has empezado? No te preocupes, porque siempre estás a tiempo de hacer dieta y un poco de deporte. Además, es la mejor temporada para practicar... ¿Cómo se llama este deporte? ¡Balconing! ¡Así es! ¿Escuchamos esto? Ahora sí. Ojalá el balconing se haga deporte olímpico. Los ingleses nos llevan ventaja, pero con un poco de suerte también se vuelven pros los putos franceses, ¿no? y hasta aquí mi carta al verano. ¡Un aplauso! ¡Viva el verano! ¡Verano! 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 Ahora vamos con mi sección. Pa, pa, pa. Puede ser que lo tenga bajo. No, nada, ya. Bueno, gente, pues yo habitualmente, para los que no veis el programa, no hago secciones, sino que más bien modero, hablo a veces de noticias de actualidad y tal, pero como estamos aquí y todos ya sabemos lo que ha pasado durante el día, hago una sección. Entonces, ¿qué sección traigo hoy? Hoy traigo una sección que es la segunda parte de una sección que hice aquí, hace unos cuantos meses, y que gustó muchísimo. Un greatest hit. Un greatest hit del... Un greatest clip. De Propera Parada. Entonces... ¿Qué sección fue? No sé si había aquí alguien cuando yo hice la sección de el grupo de WhatsApp del ayuntamiento. ¿Sí? ¿Que aplauda a la gente que estuvo? Bueno, nada mal. Nada mal. Pues he traído la segunda parte de lo que sería esta Pues sección. bueno, soy poco original y voy a hacer lo mismo hoy. Efectivamente. Efectivamente. ¿Hay que leer todo o lees tú? No, solo leo yo. Perfecto. Porque no sé si lo sabíais, pero el grupo digamos, del consistorio del ayuntamiento tiene un grupo de WhatsApp, como todos los grupos de trabajo, de comunidades de vecinos, etcétera, ¿vale? Para hablar, pues, de su día a día Porque recuerda en que el ayuntamiento. es el vecino el que elige el alcalde. Y es el alcalde que quiere que sea el vecino El que elige que los vecinos sean sea alcaldes. Exacto. Pues yo he tenido acceso, he hecho trabajito de investigación a ese grupo del ayuntamiento. Entonces he recopilado unas cuantas conversaciones de unos días clave en los que vi que, bueno, pues era interesante. Entonces, los que sois de Sardañola y nos seguís y tal, seguramente hay muchos nombres que os suenen de la gente que está en el consistorio, porque claro, en el grupo solamente están los cabeza de lista de los partidos. Ajá. Vale, entonces, yo voy a proceder a leerlo, ¿de acuerdo? Entonces, espero que me acompañéis. Por supuesto. Yo te hago los sonidos si quieres. Sí, no, lo que le pido es pocas interrupciones, ¿vale? Todo el rato Entonces, te vamos a interrumpo. poner una... Que te calles la puta boca, te ha dicho. Cling. Vamos a poner una musiquita de fondo así como muy divertidilla. ¿Qué? A ver. ...23 de abril de 2024... Diada de Sant Jordi. Carlos Cordón escribe: Bon dia i feliç Diada de Sant Jordi. Celebrem el dia del llibre regalant llibres y roses a las personas que estimem. Carlos Cordón, otro mensaje, dice: Yo ya tengo mi rosa. Y pasa una foto que es el logotipo del Partido Socialista Obrero Español, un puño y una rosa. Y luego pasa otra foto con un pie que dice: y mi libro, ¿no? Un emoji con la cara con corazones en los ojos. Y el libro, ¿vale? Que sale en la foto es Manual de Resistencia de Pedro Sánchez. Albert Turón d'Esquerra Republicana. Uy, esto parece un míting político de repente. Albert Turón d'Esquerra Republicana contesta: Feliç Diada de Sant Jordi, regaleu molts llibres que són cultura i sempre en català. Jo ja tinc el meu. I Albert Turón d'Esquerra Republicana adjunta una foto del libro Contes des de la presó, de Oriol Junqueras.
Responde Óscar Conde de Vox. LOL, qué risa el libro del ojo pipa. Albert Turón le contesta: Hombre, Òscar, t'han regalat ja l'edició del Mein Kampf com cada any o t'has adormit? Óscar Conde de Vox le responde: Calla, separrata, yo no leo libros, eso es de progres. Iván González de Guanyem le responde: Ya se nota. Joan Sánchez, de Junts per Catalunya, pasa una foto de un diseño cutre hecho con una inteligencia artificial de una rosa y un libro con un texto que dice: A tots els nostres herois, aquells qui defensen terra, llengua i cultura, feliç Sant Jordi. Anabel Plans del PP contraataca con otro dibujo. Esta vez sale una princesa y un dragón con el texto: Más vale un buen dragón que un príncipe tontorrón. Iván González de Guanyem ha abandonado el grupo. Pedro Arco, de Podemos, pasa un selfie de él mordiendo una rosa por el tallo como si fuera un bailarín de tango y como pie de foto escribe el hashtag feeling sexy. Óscar Conde de Vox pone ja 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 ja, vaya bujarrón. Pedro Arco de Podemos: Me he equivocado, iba para mi señora. ¿Cómo se borra esto? Anabel Plans del PP, que ya ha aprendido la lección con estas cosas, responde: Selecciona el mensaje y dale a eliminar. Pedro Arco, de Podemos, elimina el mensaje, pero se equivoca y en vez de darle a eliminar para todos, le da a eliminar para mí. Ahora todo el grupo puede ver la foto, menos él. Pedro Arco, de Podemos, escribe: Me he confundido, borrad la foto, os lo ruego. Óscar Conde de Vox cambia la foto de perfil del grupo por la foto de Pedro Arco con la rosa. Óscar Conde de Vox ha sido expulsado del grupo. Carlos Cordón restablece la foto de perfil del grupo, que es el escudo de Sardañola. Pedro Arco de Podemos escribe: ¿Cómo eliminar foto de WhatsApp? Solución 2024 Yahoo Respuestas tutorial latino. Tutorial latino. Carlos Cordón le responde: hasta la polla. Pedro Arco ha sido expulsado del grupo. Este es el primer día. Primer acto. Primer acto. ...7 de mayo, día después de las festas del Roser de Maig. Carlos Cordón escribe: Buenos días, ¿cómo va la resaca postfiesta? ¿Os han gustado? Iván González de Guanyem responde: M'haurien agradat si haguessin estat unes festes més inclusives amb les artistes locals, en comptes d'un refregit de cantants que no representen el talent de Sardanyola i en català. Més Cronopios i menys Abraham Mateo. Carlos Cordón... Cronopios Tribute Band. Carlos Cordón le responde: Buen día, Iván, a tú también. Para la próxima, si quieres, subes tú con el perro y la flauta y tocas alguna cancioncilla. ¿Te parece? Óscar Conde de Vox: Mucho moro por el pueblo. Iván González de Guanyem le responde: Fascista y racista, no et volem. Óscar Conde de Vox responde con muchas banderitas de España. Iván González de Guanyem ha abandonado el grupo. Guanyem es la CUP, para quien no lo sepa. Claro. Anabel Plans del PP dice: A mí me gustaron mucho las fiestas, sobre todo la actuación de la Casa Azul. Pone un emoji de la cara sonriendo y con corazones en los ojos. Óscar Conde, de Vox, dice: Menos música de maricas y más canciones para todos. Trae a taburete, alcalde cabrón. Carlos Cordón le dice: No consentiré ningún ataque más a nadie de este grupo, Óscar. Una más y te vas fuera. Albert Turón, d'Esquerra Republicana, le dice: Això, alcalde, més madura contra l'ultradreta. Per cert, ja em diràs alguna cosa, que no m'has respost als missatges que et vaig passar després de les eleccions. Óscar Conde de Vox le responde: Lameculos. Óscar Conde de Vox ha sido expulsado del grupo. Joan Sánchez, de Junts per Catalunya, envía una foto suya tirado en la cama y tapándose la cara con la mano, con un mensaje que pone: cerrado por resaca. Le pega un montón, ¿eh? Le pega un montón. Le pega un montón. Albert Turón, de Esquerra, pone muchos emojis con la cara llorando de risa. Pedro Arco, de Podemos, envía un audio. ¿Tenemos el audio? Tenemos el audio. Ah, esto es increíble. Buah, espérate, que no tengo el audio. A ver, no me lo puedo creer. Alejandro, ¿no sabes qué te pasa? Que no traes... Es increíble, no tengo el audio. ¿Pero tienes el texto? No tengo el texto. Invéntatelo, no ha pasado nada. Es el... ¿Habéis visto el vídeo ese de estoy todo borracho? ¿No lo habéis visto? El de está borracha, ¿no? Ese de ahí, bueno, pues es un vídeo de alguien borracho. Vale. Hostia, me he jodido yo solo la sección, ese que dice... Una mica de... Soy gilipollas, tío. Sí lo eres, va, que sigue. Madre mía.
Pero ¿cómo se te olvida el audio? Si tienes un portátil en tu casa y es este. Niño, se me ha olvidado, ¿qué le voy a hacer? Sí, ¿qué coño? Pues es un audio suyo borracho. Y Carlos Cordón escribe: Pedro, vigila con lo que envías, que no es la primera vez. Pedro Arco de Podemos está escribiendo. Pedro Arco de Podemos, después de 2 minutos, escribe muy mal, como: ¿alguien me puede venir a buscar? No sé dónde estoy. Y él mismo envía una fotografía en la que se intuye que está tirado en el suelo. Entonces parece estar encima de la estructura de uno de los toboganes que hay en el Turonet, ¿vale? Y entonces en el pie de foto pone ayuda. Manda una foto como al suelo, ¿no? Como, Sí. estamos aquí. Albert Turón y Joan Sánchez de Junts reaccionan con emojis de corazón a la foto, ¿vale? Y Carlos Cordón le dice: mira, Pedro, apáñate. Pedro Arco de Podemos ha sido expulsado del grupo. Y nos vamos ya a el último día que tengo. Tercer acto. El tercer acto. Es el 13 de mayo, día después de las elecciones autonómicas. Carlos Cordón escribe: bueno, gente, enhorabuena por las elecciones y los resultados. Ha sido un duelo digno de las mejores batallas políticas. Solo espero que me apoyéis solo espero que apoyéis al ganador igual que me apoyasteis a mí. Visca Salvador Illa. Iván González de Guanyem ha abandonado el grupo. Albert Turón d'Esquerra dice: no són els millors resultats, però aguantarem i ressorgirem com a l'únic partit real de Catalunya. Per cert, Carlos, podem parlar per privat? Crec que podem fer cosetes interessants. Joan Sánchez de Junts responde con un XD, así como hasta el final. Muchas Cs. Muchas Ds, ¿no? Muchas Ds. Aún hay Ds, todavía no paran las Ds. Anabel Plans del PP dice: ¡ole, ole! ¡Hemos subido un montón! ¡Qué populares que somos! Supongo que de ahí el nombre del partido. Jejejeje. Pedro Arco de Podemos dice: ¿qué elecciones? ¿De qué habláis? Estaba en Comarruga y no tenía cobertura. Óscar Conde de Vox pasa muchos emojis de corazones verdes y la bandera de España y el emoji de la cara del hombre con barba y la piel negra. Y el mensaje que escribe es: Ignacio Garriga, presidente, viva Vox, negro pero español. Pedro Arco de Podemos dice: ¿qué elecciones? ¿Alguien puede responderme? Albert Turón, d'Esquerra Republicana, dice: Pedro, espavila, les eleccions per escollir representant de la cambra del Crotolamo. ¡Oh! Joan Sánchez de Junts reacciona con un emoji que llora de risa. Pedro Arco de Podemos: ¿qué es Crotolamo? Anabel Plans del PP: eso, quiero saber ya qué es Crotolamo. Albert Turón d'Esquerra dice: sí, collons, el que abans era el Parlament Europeu del Permatrago. Joan Sánchez de Junts escribe: LOL. Pedro Arco de Podemos dice: exijo saber qué es Permatrago y qué es Crotolamo. Eso nos salía en el manual de política que nos dieron en el ayuntamiento. @Carlos Cordón. Carlos Cordón escribe: ¡basta ya! Solo hacéis que crear crispación en este grupo. Al ver, Joan, vergüenza os debería dar reíros de Pedro con estas chiquilladas. Y Pedro, espabila, porque te quedas atrás con todo. Han sido las autonómicas, coño. Anabel Plans del PP: ¡ay, qué malos sois! Y pasa el emoji de una cara enfurruñada. Pedro Arco de Podemos: alcalde, no tenía ni idea, perdón. ¿Se sabe quién ha ganado? ¿Cómo han quedado Podemos? No me responden las llamadas desde la sede autonómica. Carlos Cordón dice: bueno, pues eso será que no tienes activado en el móvil el padalustro. Pedro Arco de Podemos dice: ¿qué es padalustro? Y hasta aquí mi sección. ¿Qué es padalustro? Has dejado el más flojo al final. ¿Qué es padalustro? Hostia, ¿qué es padalustro, tío? ¿Alguien sabe qué es padalustro? ¿No? Me gustaría saber qué es padalustro. Bueno, pues vamos ahora Hostia. con la última sección. La mía. La The sección last. de Pedro. ¿Cómo? La mía. Buah. Claro, eso iba a decir. Me ha mandado un audio mi padre solo me manda mensajes cuando hay fútbol o cuando le pasa algo a mi abuela. Y yo he dicho: pues, pobre Yaya. Que no, que acaba España y tengo el resumen aquí. Ha ganado España, sí. 1-0. ¡España, España! Muy bien. 1-0, muy bien. Tranquilo, Mira, Alejandro. al fondo, Tranquilo. Igualmente ha ganado el fascismo, ¿eh? Vale, me ubico. Me viene muy bien tu sección porque has introducido personajes de los que vamos a hablar, ¿vale? Somi. ¿A alguien le gusta la Fórmula 1 de aquí? Que aplauda a quien le gusta la Fórmula 1. Bueno, Vale. 4 personas, 5, nada mal, 6. Bueno, está bien. Puede Conoceréis el que... Eso va por grandes premios y tal. ¿Sabéis cuál es el mejor gran premio de la Fórmula 1?
Felipe Massa. La Copa Pistón. Hombre. Un momento, inciso. ¿Que ahora se esté celebrando en Barcelona el Contamina lo que puedas Fest? ¿Cómo va? No sé. Bueno, eso. pues el miércoles cuando fuese. Coches, Brum Brum, ¿vale? A mí los que me gustan son los de dibujos, Cars. Entonces yo me he imaginado y he dicho, ¿cómo sería una carrera en Sardañola de Cars? En plan, estaría muy guapo. Claro, hay personajes que ya os ha presentado Alejandro que van a salir en mi sección, luego salimos nosotros y quizá alguien más, ¿vale? Entonces yo he hecho con una IA, que por cierto, aprovecho que está aquí la gente de mi empresa para decir que me he pagado mi propio ChatGPT. ¡Oh! Ya no uso el de la empresa. Ah, pero De hecho, si tenías lo he acceso- pagado, lo he utilizado y me ha hecho parar en plan de he saturado los mensajes del ChatGPT de pago. Y he dicho, menos mal que he usado el mío porque si de golpe no podéis trabajar porque lo he saturado con esto, me matan. El caso, os voy a presentar a los personajes que salen en mi Copa Pistón, ¿vale? Carlos Cordón. De hecho, me gusta llamarlo Carlos Cordón. Carlos. Carlos Cordón. Carlos. Carlos Cordón sería, pues, esto. Un coche familiar tipo berlina, no muy ostentoso, bastante asequible, como un Seat Ibiza, que, por cierto, tienes un Seat Ibiza. Tengo un Seat Ibiza. Yo quiero que cada vez que tires de freno de mano pienses qué parte de Carlos Cordón es. Encima y tu que lo parte favorita. recuerdes. El meñique del pie. Exactamente. Cada vez que lo hagas, di, ¿qué es para lustro? ¿Qué pasa? Bueno, da igual. El caso. Coche asequible, cercano, como nuestro alcalde, ¿no? Que no destaca especialmente por su velocidad, ni por su fuerza, ni por nada, pero cumple perfectamente su función. Te puede llevar... Bueno, se corta. Eso, que cumple su función, que te puede llevar a Jaén y no da problemas, ¿sabes? Todo bien. El combustible que utiliza este coche, bueno, besos y abrazos de señoras jubiladas. Muy bien. ¿Vale? Se alimenta a base de eso. Velocidad 5 de 10, manejo 5 de 10, aceleración 5 de 10, veo se entiende la línea, carisma 10 de 10 y su principal ventaja es saber estar. Vale. Es muy importante. Sabe estar, es un Es alcalde importante. que sabe estar, que no todo el mundo lo tiene. Bueno, siguiente participante, Anabel Plans. Del PP. Coche azul. La del PP. El Sin PP. duda alguna, Anabel Plans del BP sería un coche policía. O sea, es un vehículo siempre alerta para que no ocupen tu casa. Comprometido con la seguridad ciudadana y preparado para cualquier situación. Lista para hacer de tu barrio un lugar más seguro y, si no, venderte una alarma. Porque esta mujer vende alarmas. Entonces siempre A ver. gana. Su combustible. Su combustible, el precio del alquiler. Cuanto más sube el alquiler, más rápida va. Es una cosa que le encanta. Principal ventaja. 60% de descuento en tu alarma durante los 3 primeros meses si llamas ahora. ¿Vale? Siguiente personaje, competidor de la Copa Pistón. Óscar Conde de Vox. ¿Vale? Camioneta americana, rollo estilo pick-up de estas sólidas, fuerte, robusta, bien. Lista para defender la unidad de España y de pelearse contra todos los moros que se encuentre por Barcelona, menos con Lamine Yamal, que no le pegaría por ser moro, sino por ser catalán, ¿vale? Entonces, ¿Y su qué? combustible, España. ¿Y qué haría al ser un coche atropellarlos? Atropellarlos. Es como paradójico, ¿eh? Claro, por eso digo. Vaya Paradójico. paradoja, Óscar Conde, su combustible, España. Su principal ventaja, ser español. Porque sí. Bueno, hoy ha ganado entonces. Luego tenemos a Adri de Guanyem. ¿Vale? Yo creo que queda bastante guapo. Tendría que correr Iván González de Guanyem, pero estaba acompañando a su hija al mecánico porque está muy deconstruido, las labores domésticas y los cuidados los hacen 50-50 con su pareja, entonces no puede venir. Ajá. Tiene que competir Adri de Guanyem, que es un autobús amarillo de la CUP. Como una estrella. ¿Por qué un autobús? Para llevar a todo el mundo de izquierdas con él y la gente de entidades como Arran, Sindicato de Llogateras, Plataforma Antidesaucis, muchas más, ¿vale? En plan, robusto. Velocidad 1 de 10. Van molt a poc a poc perquè van molt lluny. Eso Muy es bien. lo que les gusta decir. Le va a encantar esto, Adri. Control 1 de 10, el control es de fachas. Y fuerza 4 de 135, que esto es un chiste muy fino para el que lo pille, que son los representantes que Una tienen cosa. en el Parlamento de Cataluña ahora mismo. Qué gran detalle que ponga CUP en la matrícula. Sí, ¿eh? Iñaputas para arriba. Tenemos Su combustible. Bueno, tenemos a nuestro amigo Lluís. ¡Hombre! Molt bones! Bona nit. Bona nit, Lluís. Bona nit. Aquí estem. Aquí estem en directe. Molt bé. Ja Combustible. Estaves veient Espanya, eh? Estaves veient Espanya. Amb Espanya. Perfecte, Espanya. perfecte. Ha guanyat.
Bueno, ¿Sabes, Pedro? combustible de Adri, los puta España. Justamente. Hostia, que bien Cada ha vez ido. que alguien lo dice, se sube. Puta España. Principal ventaja, el Muere apoyo de una la ala. militancia. Principal desventaja, la militancia. ¿Vale? Esto funciona así. Bien, me gusta. Gracias, Adri. Luego está Pedro Arco de Podemos, que no entendió bien de qué iba la cosa. No entendió el juego, pero yo qué sé. En el Mario Kart había motos también y no discriminamos. Bueno. Su combustible, pues si Óscar Conde funciona a base de España y Adri de puta España, Pedro Arco de Podemos. Muy bien. Luego tenemos... Y lo deja boca abajo, en plan, ya ¿no? está, ya está. Luego tenemos 4 participantes más. ¡Vamos! Wow, wow. Alejandro. ¿Vale? Mira qué coche, Alejandro A ver, a más ver. guapo. ¡Buah! Alejandro es un coche con apariencia clásica, pero por dentro tiene toda clase de juguetitos electrónicos súper modernos a los que llama cachivaches. ¿Vale? En plan, tiene una pantalla de Tesla donde proyecta películas de Marvel. Le encanta adelantarte por la derecha y te pite antes de que el semáforo se ponga en verde, como para prevenirte. Y si hay un accidente, dice cosas como: seguro que ha sido culpa de Anabel. Luego tenemos a Chesco Murillo. Nada mal. Nada mal, le faltan las gafas, tío. Bueno, no pasa nada. Chesco, Tiene más pelo del que tienes tú, ¿eh? ¿Sí? ya está. Chesco podríamos decir que es un coche grande y funcional y que viene a competir porque hay cerveza, pero competir lo que es competir le da igual. Se adapta a cualquier terreno y le suda completamente la polla a quien gane. Solo quiere tocar el claxon porque se ha puesto uno muy gracioso que hace... y ya está. Ojalá pudiese ponerme Tu en el combustible, la risa del público. coche. Oh. Tu principal ventaja, te manejas como nadie en el barro. Hombre, en el barro soy el mejor. Luego tenemos a Joel. ¿Vale? Eres literalmente Rayo De McQueen, hacendado. pero mal. En plan, es como un deportivo tope de guapo que pasa muy despacio por un barrio pobre, ¿sabes cómo? Y que, a pesar de su apariencia, no es el coche más rápido del circuito. De hecho, soy yo. Es fina esta, ¿eh? Potente y tiene muy buena aceleración, pero tiende a derrapar. Por lo que sea, se le da un poquito de atrás. Combustible, los likes de Instagram. Los fueguitos. Principal ventaja, el cabrón es capaz de conducir a 100 km por hora con el motor apagado. O sea, es un don. Y luego está yo, ¿vale? Yo. Está todo guapo. Un coche del Betis. No, no, Una todo cosa, guapo. eres el único que tiene de fondo otro coche, ¿eh? Sí, pero porque flipas. Que de hecho parece Joel, es un coche marrón. Bueno, pero que no sabía que eras del es Betis, un coche Pedro. perfecto entre velocidad y seguridad, ¿vale? En plan, tú lo ves bien bacano por fuera, con un tiset en el lateral, como mi sudadera, 4 tubos de escape, pero si el semáforo está en ámbar, frena. En plan, soy tirando a prudente. Y me suelo parar en los pasos de cebra. Sobre todo si pasa alguien. Dale. Me suelo. Me suelo. Hay veces. Combustible, el aplauso del público. Buenas y noches. Principal ventaja que en casa rindo por 2, ¿vale? A mí en Sarda competir pues me gusta mucho. Y luego tenemos 2 nuevas incorporaciones de última hora de la Copa Pistón. Las Azúcar Moreno, Ah, mira. A ver quién. ¿vale? Ojo. Son Encarna y Toñi Salazar. Compiten en la categoría individual, pero son un dúo. Y son un coche clásico de los 60 que solo conserva los limpiaparabrisas de la carrocería original. Wow. Nada mal. Es para reflexionar, hay gente que la ha pillado. Y bueno, veremos si pueden aliarse y sacar ventaja de que son 2 o si acabarán chocando entre ellas. Combustible, la cocaína. Principal ¡Hala! ventaja, son 2. Principal desventaja, no lo saben porque solo saben contar hasta 1. ¿Vale? Entonces, con esto hemos presentado a los participantes de la Copa Pistón. Y ahora vamos a narrar, Alejandro y yo, porque creo que es la mejor voz para narrar esta sección, al más puro estilo. ¿Qué has liado ya? Casi rompe el ordenador. Al más puro estilo de comentaristas españoles de deportes, vamos a narrar la Copa Pistón, ¿vale? Un momento, Alejandro. Empiezo yo. Empezamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que empezamos! Esto está que echa humo y parece que hoy quemaremos como de lo lindo. Todos los participantes están en su puesto. Parece que se han ordenado de izquierda a derecha en el espectro político. Manolo, con Carlos Cordón en el carril central. ¡Esto empieza ya, Paco! 3, 2, 1. Arranca toda prisa Joel y las hermanas Salazar para empezar la lista y Pedro Arco hace un sorprendente caballito nada más empezar la aceleración porque no controla la moto, lo que provoca los aplausos de Ada Colau desde la grada que está ahí porque luego canta Bad Gyal.
No te lo vas a creer, Manolo. Adri de Guañén todavía no ha arrancado porque están comprobando que dentro del bus hay el mismo número de mujeres que de hombres y están eligiendo democráticamente cuál de ellas irá de copiloto. ¿Qué me dices, Paco? Eso antes no pasaba. Mientras tanto, Pedro, Chesco, Alejandro y el resto de competidores se disputan quién encabeza la cuarta posición antes de llegar a la primera curva. Podemos ver a Carlos Cordón en novena posición a velocidad constante de 30 km/h por el carril central, que cada vez queda más lejos de Anabel, que está en octava posición. Parece que, como estamos en un circuito urbano, se niegan a superar el límite de la zona 30. ¡Un momento, Manolo! Parece que Óscar Conde ha visto a un joven marroquí que se ha colado para ver la carrera a pie de pista y se dirige a toda pista hacia él. Oficialmente, Óscar Conde abandona la carrera al grito de «Moros no, España no es un zoo». Y ya solo quedan 9 participantes, Paco. Joel García encabeza la carrera y toma ventaja en la recta, pero empieza a reducir. No ¿Qué lo sé, hace? Manolo. Parece que está hablando con alguien por teléfono. Sí, efectivamente. Está hablando con su novia por teléfono. Según comienzan a pie de pista, en el siguiente desvío se sale de la pista porque se va a Girona a pasar el fin de con Nerea. ¡Qué despropósito! Espera, Paco, porque Pedro Arco se ha confundido y en vez de seguir la carrera ha seguido a Joel porque no sabe dónde está el circuito. ¿Dónde vas, Pedro? ¿Dónde vas? ¡Que por ahí no es! Ahora son Encarna y Toñi Salazar las que encabezan la carrera. Le sigue en la distancia Alejandro, Chesco, Pedro y Anabel. Y en la distancia Carlos, que sigue a 30 km/h por el carril central como ajeno a la carrera. Pero Paco, ¿dónde está Adri? Parece que todavía no ha arrancado. Alguien ha gritado ¡a por ellos! ¡Oe! Y se ha abierto una comisión de investigación interna para decidir si ha sido una broma dentro de los límites del humor o una proclama fascista e intolerable. Un momento, parece que Pedro se ha salido de la carretera. Al parecer le ha llamado su madre que pasa algo donde la Marifé y ha tenido que irse a toda prisa a solucionarlo. ¡Ay, este chico, si se centrara solo en una carrera, sería el mejor! Pues uno menos. ¡Paco! ¡No me lo puedo creer! Anabel ha puesto la sirena para hacer que el resto de competidores frenen y ahora Toñi y Encarna van más rápido que nunca. Bueno, Manolo. Veremos si son capaces de sortear la trampa que tienen en el camino. El bar 24 horas Menchu, con un cartel gigante que indica que estamos en plena happy hour. Las Azúcar Moreno pasan de largo sin hacer ni el más mínimo amago de frenar. Pero Chesco comienza a frenar. Cuidado, Chesco, es una trampa. Hemos perdido a Chesco, que abandona la carrera y se acaba de beber un pacharán naranja de un permatrago. ¿Qué es permatrago? ¿No? Ya te lo cuento luego. Alejandro ha pasado de largo, pero mira con dolor por el retrovisor. Parece que no dejará que nada se interponga entre él y la Copa Pistón. Manolo. Alejandro ha comenzado a perder aceite. ¡Qué mal momento para un ataque de diarrea! Totalmente, Paco. Parece que llenar el depósito de whisky antes de la carrera no le ha sentado nada bien y se coloca en el arcén derecho para soltarlo todo. Si esto sigue así, las Azúcar Moreno ganarán esta carrera sin problemas. ¡Oh no! ¿Qué hacen? Están empezando a chocarse entre ellos de forma muy extraña. Sí, efectivamente. Parece que están luchando por ver quién va sobre la línea continua de la carretera porque la han confundido con una raya de cocaína. Dios mío, se les ha ido la situación de las ruedas y acaban de chocar estrepitosamente contra los telares del circuito. ¡A la mierda las Azúcar Moreno! A todo esto, Paco, ¿cómo va Adri? Pues no te lo vas a creer. Todavía no han arrancado. Parece que han descubierto que una de las bujías del motor es de fabricación israelí y hasta que no venga un mecánico y lo reemplace por una pieza de Martorell, parte de los integrantes se niega a iniciar la carrera. ¿Y Carlos cómo va? Pues Carlos a lo suyo, a 30 km/h por el carril central, escuchando Cadena Dial. De hecho, tenemos conexión en directo con las comunicaciones internas de la escudería. Ojalá pudiera ir volando a tu ventana. Pues bueno, muy mal lo tiene que hacer Anabel para perder esto, la verdad. De hecho, acaba de adelantar por la derecha a Carlos Cordón. Esto es insalvable. Trata de arrancarlo, Adri, trata de arrancarlo. Oye, Paco, súper buen momento para decir algo súper importante. ¿Qué me dices, Manolo? Cuéntame. ¿Dónde la Marifé? El restaurante del barrio. Menú diario, 12.50 de martes a viernes. Y menú especial de arroces los domingos al mediodía. Tapas 100% caseras y con producto de proximidad. Llama y reserva ya al 93 037 05 37. Recuerda, llama al... Espera, Manolo. ¿Dónde vas, Anabel? Que por ahí no es. ¿Qué pasa, Paco? Anabel ha visto un Papá Noel colgado en un balcón y ha puesto la sirena para frenar al Ocupa. ¡No puede ser! Ahora solo queda en la carrera Carlos Cordón, que sigue a 30 kilómetros por el carril central, y Adri, que sigue sin arrancar.
¡Pero arranca, Adri, haz algo! No quieren. Resulta que uno de los integrantes del bus ha traído una nevera llena de Voldams y han votado que no sería responsable conducir en ese estado. Pues Paco, parece que Carlos Cordón, que sigue a 90 kilómetros por hora, no, 90 no, 30 kilómetros por hora por el carril central, va a ganar esta carrera sin saber exactamente cómo. Pues sí, Manolo, pues sí. Y eso que vamos por la vuelta 2 a ver con qué coño nos entretenemos las 50 vueltas que quedan para acabar la carrera. No sé, Paco. ¿Nos hacemos unas pajillas? ¡Qué bueno eres, Manolo! ¡No cambies nunca! ¡Y hasta aquí la sección de Pedro! Y ahora vamos con el quiz del irlandés. Hostia, chaval. Te debería dedicar solo a imitar, ¿eh? Solo a imitar. ¡Qué bien Qué me lo he buena, qué buena pasado, sección. Bueno, pues llegamos ya al final de esto y como siempre acabamos con un quiz, ¿vale? Un quiz musical y he cogido cancioncillas de verano. Para hacer el quiz musical. ¿Alguna de las el mías? Quiz musical. Entonces, este quiz de lo que trata es de adivinar el inicio, más o menos, de varias canciones, solo la parte instrumental del inicio y adivinar qué canción es, ¿vale? Y luego se pone el resto y la gente canta y tal. Y hay ¿vale? premios, ¿no? Y hay premios, sí. Hay premios. Hay una birra para el ganador o ganadora del quiz. Entonces, necesito a 2 personas voluntarias, ¿vale? Que controlen de música de... Es música de fiesta mayor, ¿eh? O sea, todos conocéis. Si no, os obligaremos. Hay una chica con pinta de fan de Taylor Swift. ¿Quién es fan de Taylor Swift? 2 personas, Vale, que vale. necesito. Que creo que lo primero que ha Creo que dicho quieres es que no quería que... Ojo, Erickson. Venga, venga, La anímense. Swiftie, ¿quién más has dicho? Os vamos a dar una cerveza gratis, ¿eh? ¿Nadie quiere participar? Venga, va, que va a ser muy Venga, divertido. va. Ahí hay Eric. 3 que están hablando. 3 chicas No, que no, están la hablando. Swiftie me parece muy bien. Vale, que salga una, que salga la Swiftie. Venga, Va, va, la venga. Swi- ¡Un aplauso! Pero ella... Pero que Gohan... Va, la Swiftie, va, que quiere salir. ¡Que va a querer salir, Ruth! Va, coño! Marta, va, venga. Un aplauso para la Swiftie. Swiftie. Venga, Sí. va. Y una persona Me van a voluntaria matar. más, va. Una más. No, él no dice, ¿eh? Él no. Él no. Él no quiere. Venga, va, necesitamos una persona. ¿Él y por esto qué no? acaba. No podemos acabar si no sale un voluntario o voluntaria. Venga. Venga, va. Ahí al fondo, venga, Neus. Swiftie, La Swiftie. Swiftie, ella, ¿no? No, ¿tú de qué eres? De rock and roll. De rock and roll, es de rock and roll. Abraham, ¿no? Es de Neus. ¿Sí? Abramer, Abramer, Abramer. Ábrame. Si gana, sí. Bueno. Yo te... Va a ser... Venga, va. Dame una siesta. Hacedlo vuestros, niños. Vale, a ver. Wow. Vale, por favor, Abramer por aquí. Esto es una guerra increíble, Abraham contra Swiftie, Es increíble. De hecho, para taparle la cara... No, tenemos. Ya verás, que es muy ¿Dónde divertido, están Marta. las...? Tenemos aquí los antifaces, ¿vale? Swiftie, ponte este. ¡Ay, le has dado el malo, Abramer, por favor, coge sitio. Vais a... ¿Un antifaz? Te pongo un antifaz, ¿vale, Abramer? Me estáis liando. Ah. Ahora vais a flipar, Ahora se lo ¿Ahora? quita y no hay nadie. Ya está. Oh. No, Vale. ya no se o sea, esto es una medida porque la gente es muy tramposa. Y ahora, Sí. y ahora 2000. Que... Una cosa, no ven, pero escuchan. O sea que si chiváis podemos restar los puntos como queramos, Vale. ¿Qué, Alejandro? ¿Tienes las músicas o te las has olvidado? Que las tiene en el pene, que aún no... Ah. Hostia. ¿Estás en serio? Muy bien, ¿eh? Vale, no un pasa momento, nada. que a lo mejor no hay concurso. Joel, ¿a qué te dedicas? Ahora tengo una... Habla ¿cómo con que? la... Claro, porque mi Ahora, micro claro, que la roto. Swiftie es tu compañera, Swiftie, ¿fuiste al concierto? Hola. No es tan Hostia, va Swiftie, un poco mal ese micro, ¿eh? Censura, ¿eh? Qué Hola, putada hola. que fuese el mío. Ha vuelto, sí. No. No estamos en la... Nuria, arréglalo. ¿Cómo vas, Alejandro? Que no hemos Un saludado aplauso para Nuria, nuestra técnica de sonido, claro. Bueno, Que hoy, hoy está en la cámara, pero... ¿Algo más para ganar tiempo? No, pero... Uy, ¿dónde tengo la...? Que no- haz lo no te tuyo, doy las haz lo canciones. tuyo. No, las he traído A ver, ¿ha llegado gente nueva? ¿Cómo estáis por aquí? ¿Qué tal lo estáis pasando?
¿Te ha gustado la sección de Pedro? Es que está guapísima tu Está sección. divertida, Es que no la sé. De verdad, no. Mamo, o sea, a ella aplaudió un montón. O sea, está. Yo escuchaba como alguien descojonarse. No, muy es que ha fuerte, levantado pero aplausos, no ha sabía levantado quién era. aplausos ella sola. O sea, ha sido la persona que más ha disfrutado de repente a media sección y ha dicho, yo he conectado con esto. Ha estado muy guapa la sección, Pedro. Está bien, gracias. Me ha gustado mucho. Sí. De las mejores, de hecho, ha superado a la del grupo de WhatsApp, el primero de Alejandro. No sé, ¿eh? Esa fue bastante Ha crotolada por su parte. superado a esa, ha superado. No sé, es la sí, primera vez que venís. Estáis invitadas, estamos siempre en los penúltimos jueves del mes. Pero es muy mala promo ahora porque hasta septiembre no volvemos. Es verdad que hasta septiembre no volvemos, pero el sábado 6 de julio tenemos un show que hacemos. Bueno, un show no, ¿En el es un Charao? festival. Hacemos un festival en el Charao que dura. ¿Cuántas horas son, Pedro? Montón, Que yo vengo de montón. vacaciones. Entonces, sí, yo no me he enterado de ¿Has nada. dicho yo vengo de vacaciones? Yo vengo de vacaciones hoy, entonces estoy conectando poco a poco. ¿Qué morro tienes? Sí, sí. Dice, yo vengo de vacaciones hoy, estoy conectando poco a poco. Hace 2 semanas, bueno, no, perdón, ayer hicimos un programa en riguroso directo de PowerPoints. Cada uno se preparaba un PowerPoint y lo explicábamos en la radio. Su PowerPoint fue coger el primero Vale, que tenemos el encontró quiz, tenemos el quiz. Las y tenemos. presentarlo como si fuese suyo. Ya está, ya tiene el quiz el señor. quiz. Ya lo tiene, ya lo tiene. Alejandro, que esté tremenda cobra. Madre mía, me he puesto muy nervioso, ¿vale? Ahora, Es un No, quiz, no, es no, un quiz no, no. recuperado. pero ¿y cómo contesta? Vale, para contar No, va el micro. No, va los estamos un micros. poco Se le he dispersos. dado, se le he dado. Es el último Iris, estamos nerviosos. ¿Cómo se llama la Bramer? Vale, gente. Sobre todo para las concursantes. Neus. Vale, Neus. La mecánica del quiz. Cuando te toque el brazo es que tienes el micro, puedes hablar, ¿vale? Joel, Te toca aquí el Joel, hombro. Joel, shh. Hacemos una prueba. La mecánica del. Hola. La mecánica del quiz es. Lo he entendido. Va por turnos. El micro delante, ¿vale? Empieza, En plan, saluda. empieza primero una persona. Perfecto. Si acierta, punto. Si falla, rebote a la otra. Solo podéis responder cuando tenéis el turno, ¿vale? Venga. Entonces. Son muy fáciles. Sí, sí. A lo mejor ya está, hay gente que ha venido que le suena. Alejandro va a ir marcando los turnos porque no lo veis. ¿Y quién empieza? Tu compañera, Marta. Marta. Marta la Swiftie. Marta Swiftie empieza. ¡Ánimo, Marta! Bueno, mucha suerte a las dos, ¿eh? Venga, empezamos con el quiz. Espera, primero va. No se dicen cosas, ¿eh? Nuria, Nuria, te echaré fuera como vuelvas a decir algo, ¿eh? Te echaré Marta. fuera como vuelvas a decir algo, Nuria. Marta, ¿te la sabes? Rebotamos. No te la sabes, Marta. ¿Cómo? Espera. Rebotamos, ¿eh? Venga, ahora sí. Zapatillas. ¿De quién? Me canto el loco. A tu garito con zapatillas que no me miren mal al pasar. Estoy Pero- cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Muy Yo bien, confío en ti, Marta, lo Zapatillas remontas. del canto del loco. Muy bien, Abramer. Muy Vale, bien. pues un punto para Neus. Y como que esto Muy va por bien, muy turnos, bien. aunque ella haya acertado ahora que le ha rebotado el otro, quiere decir. ¿Vuelve a que le tocar? Vuelve a tocar. Muy bien. Te toca Alejandro. ahora, ¿eh? Vale, Neus. ¿Preparada? Te pongo el micro ya, ¿eh? Vale, Dila ya. ¿Ya? Fito y Fitipaldis. La de Soldadito Marinero. ¿Cuál? Ojo. Esta sí, Marta. Que son canciones raras. Esas que dicen te quiero si ve la cartera llena. Escogiste Yo creo a que- la más guapa. Marta, y a puedes la pedir el cambio y que menos entre Eric, ¿eh? Buena. Eric, ¿quieres hacer el relevo? Vale. Le toca. Pedro. Todo es más difícil si no te ayudas con inteligencia artificial, ¿eh, Paula? Marta. Marta. Es la primera vez que te pasa esto. ¿La has llamado? Oye, no le gritéis tanto al micro. ¿Sabes qué es lo peor que he dicho? He dicho, me la juego al 100%, porque pensaba que me acordaba de su nombre. El que seguro que se me ha vuelto a olvidar es el de la Abramer, que por eso le llamo Abramer todo el rato. sí. Neus, perdona, ¿eh? Por eso te dejo tu última novia, ¿eh? Lo siento, Paula. Neus, te toca, ¿vale? No. ¿No? No. Vale, toca a Marta. Ah, Va, Marta, esta la tienes. Yo Toca confío en ti. Marta. Perdón. Yo confío en ti. Corrupción. Vale, silencio. Ponte una de la hagamos Taylor. esto largo, por favor. Vale, va. Silencio. Ánimo, Marta. Marta. Esto es casi Swiftie, ¿eh? Sé que la tienes. Va. Se te ve en la cara que la sabes.
Esto es de tía chulísima. Todo tuya. Di una canción al azar. Que es que no, ni idea, ¿eh? Es que... Ponerle ¡El reggaetón. ritmo de la noche! No, Ritmo de la incorrecto, noche. rebote, Oh. Neus. ¿Es la de Casa Azul? Es que no lo sé. ¿De quién es, ha dicho? Casa Azul, no sé si lo digo bien. Bueno, pero, La pero, Casa ¿y Azul ha cómo dicho. se La llama la Casa Azul canción? lo ha dicho bien. ¿Y la canción? Mierda, es que me sé... Se ha sabido el nombre, yo se lo doy, ¿eh? Yo le doy el punto. No, es que estamos un momento. Callaros todos y escuchar esta maravillosidad. Sigue con esto. Es que me ha encantado porque estaba como ya sola en plan. Yo por un momento me he sentido dentro de un ascensor esperando a la siguiente planta. Estaba como de. Vale, nada, se la damos. ¿Sí? Es la revolución sexual de la Casa Azul. ¡Esa era! Oh, mama. ¿Ganar todavía o no? Sí, yo creo que sí. Ah, vale. Vale, Neus, te vuelve a tocar. Vas 3 en cabeza. Uf. 3-0. 3-0. Lo he hecho. 3-0, ¿eh? Vale, Neus. ¿No lo has visto? Neus, Pues ¿eh? mira mejor, Nuria, por favor. Coge el micro tú misma. Bueno. Ya me la sé. Dila cuando quieras. Princesas de pereza. ¡Correcto! Muy bien. A los pies. De su cama. ¿Quieres algo? ¿Está así, no, Marta? No, está aquí por estar. Hace Vale. lo que puede, no te metas con ella. ¿Ahora quién le tocaba? Toca a Marta. Vale. Marta, A la Marta. Toca la otra. Va, ¿No Marta, te sabes la el nombre de tienes, la Paula? Me ponéis muy difíciles. Ponle una más fácil. Esta es muy fácil. De hecho, no le voy a hacer decir el título. Con que me diga el artista, ya está bien, ¿vale? Venga, va. Venga, va. Buah, espérate. No me digas que no te la sabes, Marta. 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 De los tres. Marta, Sebas y alguien más. Marta, Sebas y alguien más. ¿De quién es? ¿De quién es? No llega tanto. Pero es que la canción se llama así, o sea, lo difícil es decir el título de la canción. sí. Sí, ¡Vamos sí. a darle el punto! Venga, va. Mis amigos. Pasábamos las horas. ¡Vamos que remontamos! Qué bien sienta el aplauso del público, Marta. Ya, es verdad. No, pero porque tú o sea, Porque estás jugando, tú vas estás jugando ganando. con desventaja. Está jugando de underdog. Neus, Vamos, estás Neus. jugando con desventaja. Vale. Sara, apláudela. Le damos a Neus. Venga, Neus. Vamos, Neus, tú puedes. Ya. Flaca, jarabe de palo. Vaya. ¿Ya lo ha dicho? ¿La ha dicho? ¿Ha dicho la flaca de jarabe de palo? Sí. ¡Correcto! ¡Correcto! Solo uno fuera. Sí. La flaca daría lo que Que fuera fuera por un beso de uno fuera. ¡Vámonos! Aunque solo uno fuera. No veo a mi coleguita la Shazam. se No, la a ver, sabe todas. vamos 5-1. Aún podría empatar, Marta. Bueno. Vamos, Marta, tú puedes. Hay como 2 o 3 más. ¿Atenta? Marta, lo tienes. Concéntrate. Oh, buenísima, ¿eh? Pon el copilot. Espérate. Marta. Ponla otra vez, que la tiene, Hostia. A Yo Marta confío en la ti, Marta. sacas del reggaetón. Oye, pero no boicotes. Bueno. ¿Se la han chivado? Sí. De Big Nuria, Noise, Nuria, creo. has hecho Big que no Noise. puntúe. Física química. No, que no puntúe.
No, queda el punto exhaurido porque han gritado la canción. La canción Punto anulada. ¿Era física o química? Ni física ni química. Hace más ruido que el ruido Ahora sí, Marta. de un corazón de hielo herido. Se ha derretido. Nuria, al final Esta te me la he vamos a escuchado, castigar sin venir, ¿eh? La tengo en la playlist esta, Oye, ¿qué escena más divertida? En plan, se están mirando a los ojos y ninguna se ve. Están como de, ¡buah, tía! Pero... ¡Ah! ¿Acaso hemos inventado un nuevo programa de citas? O sea, Neus, quédate quieto un momento. Marta, mírala como la estabas mirando y levanta la antifaz. Levanta tu propio antifaz. Ya está, era solo... Es que tú tienes ojos. Vale. Ahora que le tocaría a Marta también. Sí, ¿no? Marta, va, a ver, esta te la tienes Venga, que Marta, saber. va, Marta. Pero, Marta. Este quiz carece de sentido. Marta. Yeah. Calladita de Bad Bunny. Quédate de Quevedo, efectivamente. ¿Sabes cuál es, Marta? Rebote a la Neus. Oye, Neus, lo tienes. ¿Qué? ¿Tampoco la sabes? ¿no lo sabes? ¿No sabes cuál es? ¡Ojo! Amor de esta mujer. Dos hombres y un destino. Somos dos hombres con un mismo destino. Joder. Que ella me Quiere a mí. Aunque sea mi camino. Por el amor de esa mujer. Ya no. Con un mismo. ¡Tomar por culo en la radio! Una cosa. O sea, obviamente ha ganado la Neus. Es pero imposible de remontar. Vamos a ponerla. Vale. Ahora le tocaría a la Neus, ¿vale? Ah, pues Marta, te toca. Marta, te toca, es verdad. No, porque. Un momento, Convierte, Marta. un momento. Siempre acabará rebotando. Daros No, cuenta pero de es que que ha sido Neus rebote. va de sobrada, de repente. Yo creo que le toca a Marta, Chicas, habéis ganado las dos. Ahora jugamos conjuntas. Vale, ¿eh? Por una birra a compartir. No, es para Neus. Mira, yo. ¡Esta sí! ¡Vamos! ¡Marta! ¡Marta! ¡Esperad! Silencio. ¡Para un momento! Camela cuando zarpa el amor. ¿Cómo? ¡Sí! ¡Vamos! Corazón. Marta, tengo una buena noticia. Despedimos ya. Yo vengo hoy de resaca, no he bebido cerveza. Tengo una consumición que te la voy a ceder a ti. ¿Sabéis una mejor noticia? No bebe. Ah, pues tengo agua. Vale, última canción, va. Quien la diga, gana. ¿Te imaginas? Yo hago el quiz. Yo pongo las normas. Eso es. ¡Dísela, Manolo! Silencio, No se chiva, Quien la diga, gana. Ponerles el micro, ponerles. Primera que la diga gana. Ah, yo. Buen día. Avui despertant, papá. ¡Correcto! ¡Buen día! Bon dia dels Pets! Molt bé. Ningú ha demanat, però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent que ho mira a l'escara. Bueno, muchas gracias Propera Neus, por Paraders. participar. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Un Muchas aplauso gracias, para Neus. ellas. Neus ha ganado una cerveza. Ahora luego se la daremos. Sí, eso. Y Y a mí nosotros, ¿qué hemos ganado, Alejandro? Hemos ganado el cariño de este público maravilloso. ¡Oh! Señoras y señores, espectadores y espectadoras, nos despedimos hasta la temporada que viene, si Dios quiere.
del Nos vemos irlandés. el sábado. Nos vemos el sábado 6 de julio a partir de las 7 de la tarde en el Parc Charau, propera Parada Summerfest. Más y mejor, fiesta de la hostia. Os esperamos a todas. Muchas gracias. Això està propera Parada Sardanyola. Gracias. ¿Qué pasa? Y ahora, señoras y señores, nos vamos. ¿Dónde nos vamos, Chesco? Pues yo creo que a dormir a lo mejor, Alejandro. Nos vamos ¿A dormir? a... Si tiene la canción, porque hoy está el chaval. ¡Nos vamos a dormir! Vete a dormir. Está muy cansado, tiene los ojos rojos, tiene sueño.